Esta es la República de Nauru, con una superficie de apenas 21 kilómetros cuadrados y un poco menos de 11.000 habitantes. Es el tercer estado más pequeño del mundo, por detrás de Mónaco y la Ciudad del Vaticano. Este pequeño país tiene una curiosa historia digna de estudio. Hace algunas décadas llegó a ser el más rico del mundo gracias a sus recursos, pero la mala administración y la corrupción de sus gobernantes terminaron convirtiéndolo en uno de los más pobres. Durante el siglo XX, Nauru fue dominado por diferentes potencias. Primero por el Imperio Alemán, luego fue protegido por Inglaterra, los japoneses lo invadieron y después fue dominado por Australia, hasta que finalmente logró su independencia en 1968. Esta era una más de las tantas islas perdidas en la región de la Micronesia, que basaba su economía en los frutos y la pesca, hasta que a principios del siglo XX un geólogo británico descubrió en sus tierras una importante reserva de fosfato, básicamente guano de aves utilizado para fertilizantes, atrayendo y despertando la codicia de grandes compañías extranjeras. En 1940 la isla fue bombardeada por un acorazado alemán. Esto paralizó la actividad de extracción de fosfato, perjudicando la agricultura de Australia y Nueva Zelanda durante meses, y echando a perder muchas cosechas. Más adelante, 300 soldados japoneses tomaron el control de la isla, detuvieron y despojaron de sus posesiones a muchos ciudadanos de procedencia australiana y británica. Los lugareños fueron sometidos y junto a otros trabajadores japoneses construyeron una gran pista de aviación, que se usaría para lanzar ataques al enemigo y reabastecerse. Pero pronto fueron descubiertos por los aliados, quienes bombardearon la isla. Por si fuera poco, se vino una dura sequía que diezmó a la gente con hambre y enfermedades. Tras el conflicto, 3 países tomaron el control de la isla: Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. La explotación era tan masiva que se pensó en reubicar a la población a otra isla cercana, pero los nativos de Nauru, descontentos y cansados de la dominación, finalmente lograron su independencia en 1968, convirtiéndose en la república más pequeña del mundo. Establecieron su propio gobierno y crearon instituciones que se harían cargo del negocio del guano. Desde entonces, la población del lugar se beneficiaría con el total de las ventas del fosfato. Empezó una época de bonanza económica. Había mucha riqueza para menos de 10.000 habitantes. A mediados de los 70, su ingreso per cápita anual llegó a ser el mayor del mundo, $50.000 por persona. Aunque como suele suceder, solo unos cuantos acaparaban la mayor parte de esta riqueza. Los gobernantes empezaron a darse lujos ostentosos como la construcción de una aerolínea de bandera y un gigante rascacielos en Australia, creyendo tal vez que los recursos nunca se acabarían y siempre habría abundancia. Por otro lado, mucho de este dinero terminó en los bolsillos de políticos corruptos. Todo esto hasta que el negocio del fosfato empezó a disminuir a principios de los 90. Al mismo tiempo que el recurso natural empezaba a agotarse, las facturas disminuían año tras año. Cuando los ingresos se redujeron, los preocupados gobernantes buscaron medidas para rescatar la economía, convirtiendo a Nauru en un paraíso fiscal con requisitos mínimos para atraer fondos. Esto atrajo a mafiosos, narcos y políticos corruptos que confiaron en estos bancos para resguardar su dinero. Pero este negocio tuvo que cerrar por las presiones internacionales que exigían regulaciones. Desde entonces todo fue de mal en peor. A finales de los 90, sus pocos recursos se estaban agotando y la intensiva explotación minera dejó el 80% del suelo desgastado y yermo. A principios del 2000, nada quedaba de aquella pequeña y próspera isla. Solo una inestabilidad política con constantes cambios de gobierno. Se había convertido en una nación en crisis, con una población que había olvidado sus tradiciones y sin un plan de desarrollo a futuro. En épocas de bonanza, la gente cambió sus hábitos alimenticios. Empezaron a consumir hamburguesas, frituras y comida chatarra, costumbre que quedó hasta nuestros días, haciendo que su población sea la más obesa del planeta. Se estima que un 94% tiene sobrepeso. Al borde del colapso, Nauru tuvo que solicitar créditos internacionales para conseguir recursos. Luego empezó a vender sus propiedades en Australia, sus rascacielos, su avión y sus hoteles, hasta llegaron a vender su voto en organismos internacionales para favorecer a otros países. Desde el 2001 empezaron a recibir deportados y refugiados de Australia, cobrando cierta cantidad por el servicio, unos $1.000 al mes por cada uno. Esto alivió un poco las arcas públicas de la isla, aunque se sabe que las personas refugiadas viven en condiciones difíciles,
lo que fue denunciado por organismos internacionales. El ascenso y la caída de Nauru es un ejemplo de cómo las malas decisiones y los errores de los políticos que no ven la realidad pueden llevar a una nación al desastre, saqueando los recursos sin contemplar el futuro de los demás.